Hola, hola, amadas de la Convención Latinoamericana de Mujeres. En este tiempo que estamos reunidas, les damos las gracias a Dios primeramente porque ahora vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es el permanecer en el amor de Dios. Pero de parte de mi Perú le damos un saludo, de mi país Perú, un saludo muy fraternal en la cual le vamos a presentar toda la labor preciosa que se hace para proclamar el Evangelio del amor de Dios, del amor de nuestro amado Señor Jesús, en todos los lugares de nuestro Perú. Tenemos 10 regiones en las cuales hay un promedio de 470 iglesias que estamos convocando en todo nuestro amado Perú y les damos las gracias. Y ahora les vamos a presentar eso y gracias porque permanecer en el amor de nuestro amado Dios es para bendición de tu vida, bendición de mi vida y de la bendición de muchas mujeres a las cuales debemos de compartir el amor de Dios. Que Dios les bendiga, amadas, desde mi amado Perú. Poder y rey sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Danzo en el proceso y grito, no moriré, doy vueltas, no me avergüenzo, hay fiesta en el desierto. Que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo en el proceso.
tiemble el suelo y se agite el mar. Dios es mi refugio, no me va a soltar. Cristo está conmigo, no voy a caer. Él alza su voz y el caos va a ceder. Se detienen ríos, se acalla el huracán, porque el Rey de Gloria me toma de su mano. Dios es mi amparo y mi fortaleza, pronto auxilio en la tristeza. En Jesucristo tengo firmeza, mi corazón en Él descansa. Naciones se alzan y otras se van, pero su palabra no se moverá. Con nosotros Cristo, príncipe de paz, fortalece el alma, calma el temporal. Estad quietos, dice, y sepan que soy Dios. Se rinde la tierra ante su voz. Dios es mi amparo y mi fortaleza, pronto auxilio en la tristeza. En Jesucristo tengo firmeza, mi corazón en Él descansa. Bandoneón que ora en fe, ay, mi ciudad no caerá al amanecer. El Señor está conmigo, yo en Él creeré. Dios es mi amparo y mi fortaleza. En Jesucristo tengo firmeza. Muy bien, qué lindo, muchas gracias, hermosos los saludos, la palabra que ya Dios está hablando a nuestras vidas. Y quiero decirles también que todos los países de Latinoamérica están aquí presentes, ¿sí? Como invitadas, nuestros 5 países estuvimos organizando el programa, pero todos están. Veo hermanas de Colombia, veo hermanas de Brasil, veo hermanas de otros países como Ecuador. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Dios les bendiga a cada una. Y en este momento quiero dejar con ustedes a la hermana Graciela Napoli. Ella es coordinadora de uno de los distritos de Argentina y tiene algo muy hermoso para compartir con ustedes. Buenas tardes, mis amadas hermanas. Bueno, como decía Isabel, es hermoso ver las caras de todas y las que están identificadas con países. Un saludo para todas ustedes. Y bueno, tengo la alegría de presentarles en esta tarde a la hermana Rosa Álvarez de Pérez, quien junto a su esposo, Mario Pérez, van a cumplir 40 años en el ministerio sirviendo a nuestra Dios con amor. Tienen 3 hijos, Debbie, Kevin y Hannah, y las 2 hijas mujeres ya están casadas, por lo tanto ahora tienen 2 yernos y 2 hermosos nietos. Rosa ha estudiado educación y es bachiller en teología. Trabaja enseñando la palabra, trabaja también enseñando consejería y la predicación de la palabra de Dios. Junto a su esposo están en este momento ministrando en la iglesia de Comas, en Perú, en la Alianza de Perú. Y ella en esta tarde va a estar exponiendo el tema permanecer en su luz, reflejando su amor. Así que las dejo con ellas. Dios las bendiga. Muchísimas gracias, hermana Graciela. En realidad estoy muy, muy contenta, a punto de llorar por estar aquí. Estoy tan contenta de estar entre ustedes, en verdad, muy nerviosa también, pero muy agradecida del honor que ustedes me han dado
en esta tarde. Un saludo para cada una de ustedes, un saludo grande para las que nos hemos conocido muy y hemos trabajado muy íntimamente. En verdad es una gran alegría y una vez más, muchísimas gracias por el honor. Y sin más ni más, entonces vamos a la porción bíblica que nos va a hacer reflexionar de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, el capítulo 4, los versículos del 7 al 21. Y aunque es un poquito largo, es la palabra del Señor. Y así que lo vamos a leer con reverencia la palabra del Señor, vamos a leerla con ternura y con mucho amor. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 en adelante. La palabra del Señor dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor comporta castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Permítanme unas palabras de oración antes de comenzar. Querido Dios, gracias por tu santa palabra. Y Padre Celestial, solo te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada una de nosotras, convenciéndonos, Señor, de lo que tienes que convencernos, Padre. Padre Celestial, que cada una también podamos responder a lo que hoy nos diga tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, Juan va a comenzar esta porción que hemos leído, esta porción de la carta, la va a comenzar con estas palabras: Amados, amémonos unos a otros. Y muchas veces hemos entendido esta frase como una frase muy tierna, muy bonita, ¿no? Porque Juan siempre es amoroso, ¿no? Sin embargo, cuando Juan está diciendo, amados, ámense unos a otros, Juan estaba enfrentando una crisis profunda en su iglesia. Y es impactante que una crisis de división en su iglesia.
Y es muy impactante que esta crisis la habían generado personas aparentemente cristianas, ¿no? Que decían saber mucho, que decían saber mucho acerca de las escrituras y que se creían muy, muy intelectuales. Ellos presumían de su gran intelecto, de saber mucho, ¿no? Pero aun cuando sabían mucho, ellos con sus actitudes estaban haciendo daño a los hermanos de la iglesia, estaban haciendo daño a las personas, estaban causando dolor, estaban causando división. Por eso Juan se detiene y nos dice, Dios es la esencia del amor y a través de la unión con Él se puede mostrar un amor incondicional hacia los demás. Cuando Juan nos dice a nosotros, ámense los unos a los otros, no nos está planteando una estrategia para que en la iglesia nos podamos llevar bien, sino que Juan nos está diciendo que tenemos que amar, que amarnos los unos a los otros nace de la raíz de nuestra fe. Y precisamente Juan nos va a dar en esta porción que hemos leído varios fundamentos teológicos de nuestra fe y nosotras hoy día vamos a ver dos, ¿no? Estos dos son Dios es amor y el otro que ese amor de Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Juan nos va a llevar y nos va a decir que Dios es amor. La razón para Juan de decirnos ámense unos a otros es profunda. Él nos dice Dios es amor. Juan nos dice el amor es la identidad de Dios. En las escrituras nosotras podemos ver que Dios se revela a nosotros muchas veces y en su palabra como amable, como bondadoso, como misericordioso, pero por encima de todo esto destaca que Él es amor, que su identidad es amor. El apóstol Pablo también decía, ¿no? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, decía Pablo, es el amor, en 1 Corintios 13:13, ¿no? Y esto es porque el amor describe a Dios. Entonces, siendo que Dios es amor, Juan nos va a decir que el amor proviene de Él, que Él es la fuente, que Él es el origen del amor verdadero. Y por eso, cuando una persona puede amar genuinamente, lo que está evidenciando, en primer lugar, es que ha nacido de nuevo y que tiene una comprensión de quién es Dios y que no solamente tiene una comprensión, sino que lo conoce a Dios de una manera real y de una manera personal. Ahora, según Juan, el conocimiento el conocimiento de Dios entonces está ligado, está intrínsecamente ligado a la capacidad de amar a los demás. Este conocimiento del amor de Dios Juan nos va a decir, no es intelectual, más bien es relacional. Las personas que estaban dividiendo la iglesia, las personas que estaban haciendo daño a los hermanos de la iglesia, tenían un conocimiento, lo que se llama noxis, ¿no? Un conocimiento intelectual, tenían un conocimiento teórico, tenían un conocimiento general, sí, de Dios. Pero Juan nos está diciendo que nosotros tenemos que tener un conocimiento de epignosis, o sea, un conocimiento pleno de Dios, exacto, relacional, transformador, aplicado a una comunión profunda con Dios. Conocer a Dios entonces implica experimentar su amor y esa experiencia se va a reflejar naturalmente en cómo tratamos a los demás. Además, Juan es claro al decir y es contundente al decir
que quien no ama a su hermano, que quien no ama a su prójimo, en realidad, simple y llanamente, no conoce a Dios. Es decir, que estas personas que no aman y que no conocen a Dios, entonces carecen de una comprensión del carácter de Dios o tienen o no tienen una relación adecuada con Dios. Esto resalta que el amor entonces no es una virtud que podamos tener, más bien es la evidencia fundamental de una fe genuina. ¿Puedo amar a mi prójimo? Tengo una fe genuina. El mandato de amarnos unos a los otros en verdad no es una regla ética o una regla de valores para nosotros, sino es una consecuencia teológica de la naturaleza de Dios y de la identidad del creyente. ¿Cómo podemos aplicar este punto a nuestra vida? Cuando Juan nos habla del origen del amor, él quiere dejar en claro que conocer a Dios, mis hermanas, no es acumular datos acerca de Él en nuestra cabeza, sino dejar que su naturaleza, que es amor, transforme nuestras vidas, transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, transforme nuestros ojos, transforme nuestras manos, transforme nuestro trato con el prójimo. Hoy, mis hermanas, somos llamadas a tener, a ir más allá, de tener un conocimiento intelectual de Dios y crecer más bien en un conocimiento real y experiencial con Dios. No se trata de saber solamente que Dios es amor, sino se trata de vivirlo, de recibirlo, de experimentarlo personalmente. Por eso Pablo también decía, nos dice, ¿no? Que nosotras tenemos que ser capaces de conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de su amor. Un amor que no solo se estudia, sino que se encuentra, se abraza y es un amor que transforma nuestros corazones. Cuando el amor de Dios en nuestras vidas deja de ser a una idea y se vuelve una experiencia viva, entonces ese amor empieza a reflejarse naturalmente en nuestra manera de amar a los demás. La segunda base teológica, el segundo fundamento teológico que Juan nos plantea para poder amarnos los unos a los otros es la demostración del amor. ¿Cuál es la demostración del amor de Dios? Jesús en la cruz. En este contexto, entonces, el amor, nos está diciendo el apóstol Juan, no es una emoción o un sentimiento. Más bien el amor, nos está diciendo Juan, es una fuerza activa demostrada a través de acciones. Juan contrasta el amor humano con el amor divino, indicándonos que el amor de Dios es incondicional y el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios, según nos dice Juan en esta porción bíblica, no es una idea abstracta, no es algo oculto, es un amor que se manifestó de manera clara, visible, real. La Biblia nos dice que ese amor, el amor de Dios se mostró en forma concreta. ¿Cuál fue eso concreto? Que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en el mundo. Esta declaración, este fundamento que está diciendo el apóstol Juan, es un principio fundamental en nuestra teología cristiana. En la teología cristiana, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es la propiciación suprema por nuestro pecado. Jesús cumple la justicia que Dios demanda y al mismo tiempo nos proporciona un medio de reconciliación entre la humanidad y Dios, entre nosotros y Dios. Esto revela
también que revela que el amor de Dios es iniciativa divina, nunca comienza de nosotros. Jamás vamos a poder pronunciar nosotros, Señor, te amo, si es que este amor no hubiese nacido de Dios. No comienza en nosotros, comienza en Él. Él dio el primer paso. Juan dice, Él nos amó primero. Él se acercó a la humanidad con un propósito claro, que tengamos vida por medio de su Hijo. No solo vida eterna, sino una vida nueva, restaurada y que tenga una relación con Él. Además, el apóstol Juan nos dice, esto no es un mensaje que está basado en ideas, sino que él declara, este es el mensaje que nosotros hemos visto, los apóstoles, y por eso damos testimonio, dice el apóstol Juan, los apóstoles fueron testigos de la vida de Jesús y su mensaje afirma con certeza que el Padre envió al Hijo como el Salvador del mundo. ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas? Primero, hermanas, deberíamos recordar ese amor concreto de Dios cada día de nuestra vida y postrarnos en adoración porque Él nos mostró su amor a través de Jesucristo. Si el amor, tenemos que pensar también para aplicar esto a nuestra vida, que el amor de Dios nunca se quedó en una intención, sino que ese amor bajó, ese amor se hizo carne en Jesús. Entonces, la aplicación para nuestras vidas, mis hermanas queridas, es que nuestro amor para nuestro prójimo no puede quedarse en buenos deseos. No puede quedarse en una palmadita. Nuestro amor no puede quedarse solo en intenciones. A veces caemos en la trampa de pensar, yo amo a la gente, yo amo a mis vecinos, yo no le deseo mal a nadie. Oh, yo siento mucho cariño por los demás. Pero el ejemplo que nos da el Señor Jesús nos enseña que el amor que no se mueve, el amor que no es activo y el amor que no se demuestra, simplemente no es amor. La aplicación para nosotros hoy es esta. El amor es una iniciativa. Jesús no esperó hasta que nosotros estuviéramos listas. Jesús no esperó hasta que nosotras de repente tuviéramos menos pecado, de repente fuéramos más lindas, de repente tuviéramos mejor carácter. No, Jesús no esperó hasta que nosotras estuviéramos listas. Él vino, Él vino. El Señor Jesús no esperó siquiera que nosotras le pidiéramos ayuda. Él se entregó, Él se entregó. Nosotras de repente ni cuenta en algún momento de nuestras vidas nos enterábamos que estábamos en pecado porque vivíamos en el mundo, pero Él sabía que nosotras necesitábamos ayuda y Él no esperó, Él vino y se entregó. Por otra parte, también, mis hermanas, lo que podemos también aplicar a nuestras vidas es que muchas veces aún el mensaje del Evangelio puede, puede hacerse o puede estar simplemente en nuestra cabeza como una verdad teológica. Pero mis hermanas, ser teológicamente correctas hoy significa dejar de ser pasivas. Si el amor de Dios es activo, nuestra fe debe tener entonces manos, pies, sacrificio, voluntad. Hoy podríamos preguntarnos, ¿mi amor es solo una idea? ¿Mi amor solamente está en mi mente? ¿O mi amor es una acción que alguien puede ver? ¿El amor que le tienes a tu esposo el día de hoy ha sido una idea? ¿El amor que le tienes a aquella persona que te hace la vida imposible es solamente una idea?
el amor que le tienes a tus hijos es una idea o la tienes que hacer en acción para que otros puedan notar esa acción? Recordar la obra del sacrificio de Cristo me debe llevar diariamente a la adoración por la evidencia real y visible del amor de Dios por mí. Fijémonos un poquito más, mis hermanas, a través de Filipenses 2, 5, 8, fijémonos un poquito más acerca del amor activo de Cristo. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este amor activo, digamos, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obra de Cristo en la cruz debe llevarme a tener una mentalidad renovada, pues el mundo en el cual estamos viviendo nos hace vivir un amor egoísta. Y cuando dice que Dios, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, me está enseñando a mí a tener la mentalidad que hubo en Cristo Jesús, es decir, a tener un amor activo y no solamente tener un amor de idea, un amor en mi mente. ¿Cuáles son entonces los efectos de estos fundamentos teológicos? Dios es amor y Jesús vino para mostrarnos el amor de Dios. ¿Cuáles son los efectos? Juan nos da varios efectos del amor de Dios. Nosotros tocaremos el que nos guía esta tarde, reflejar el amor de Dios a otros, ¿no? Amados, dice Juan, si Dios nos amó tanto, amados, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos unos a los otros, dice Juan. La frase, si Dios nos amó tanto, refleja que el amor de Dios es tan profundo y Dios ha hecho una demostración activa de ese amor mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese, si Dios nos amó tanto, también lo encontramos en Juan 3:16. ¿Recuerdan? Porque de tal manera, ¿no? Ese grande, ¿no? Si Dios nos amó tanto, entonces Juan dice que reflexionemos en esa grandeza del amor, ¿no? Y Juan dice, debemos. Y entonces Juan nos está sugiriendo el sentido de obligación que tenemos de amar a los demás. Juan nos está diciendo que si Dios nos ha amado tanto, entonces nosotros tenemos una deuda espiritual. Estamos obligados a corresponder al amor que Dios nos ha tenido y reflejarlo hacia los demás, reflejarlos hacia los demás. Mi deuda, Dios, tenemos que recordar que Dios nos amó tal cual éramos, tal cual éramos. Nosotros no teníamos nada bueno para que Él eligiera amarnos. Y entonces, cuando veo que tengo que amar a los demás, no depende, mi amor no debería depender de cuán dignos de amor sean los demás, sino que ese amor que yo voy a dar a los demás simple y llanamente se fundamenta en la naturaleza del amor incondicional de Dios. No es suficiente, dice Juan, afirmar, yo amo a Dios. Muchas personas hoy afirman eso, yo amo a Dios. Esa declaración, dice Juan, debe reflejarse en la manera que tratamos a otras personas.
Si alguien dice amar a Dios, pero vive en indiferencia hacia su prójimo, hacia su hermano, lo rechaza o le falta amor para su prójimo, entonces Juan dice que hay una tremenda incoherencia espiritual, que hay una incoherencia profunda espiritual. Esto se debe, mis hermanas, a que el amor a Dios, que es invisible, solo puede validarse a través del amor al prójimo, que es visible. En otras palabras, la forma en que tratamos a los demás se revela la realidad de nuestra relación con Dios. Para Juan, el amor al prójimo es el test de la autenticidad de la vida cristiana. Es la forma en que el Dios invisible se hace visible al mundo a través de ti y a través de la iglesia. El amor al prójimo en las palabras y en los escritos de Juan se presenta como un mandamiento directo de Dios. El que ama a Dios debe también amar a su hermano. Esto demuestra que el amor vertical y el amor horizontal están completamente unidos y no se pueden separar. Termino, mis hermanas. Muchas veces, y esto me ha hecho reflexionar mucho aún en mi propia iglesia, ¿cuánto enseñamos la palabra de Dios? ¿Cuántos cursos hay en nuestras iglesias? ¿Cuánto queremos con todo el corazón aprender más y más y más y más? Pero muchas veces eh, aún la teología nos hace frías y más bien tener fundamentos teológicos, más bien saber de doctrina cristiana nos debe hacer más prácticas. Como dice Nancy DeMoss, ¿no? Tenemos que adornar las doctrinas cristianas. Juan nos dice que el amar a nuestros hermanos no es un extra en la vida cristiana, sino más bien es la consecuencia natural de haber entendido el corazón del Evangelio. Y otra aplicación que podemos hacer, mis hermanas, una de las grandes mentiras que vivimos el día de hoy es la trampa del amor virtual. Hoy es tan fácil poder reunirnos y no es que está mal reunirnos, hoy nos reunimos y aprendemos de la palabra del Señor, pero hoy nos reunimos a través de las redes para orar, nos reunimos para aprender, ¿no? Nos reunimos para orar y decimos, ¿hay algo por qué orar? Sí, vamos a orar por el hermanito, vamos a orar por la hermanita, ¿no? Y oramos y lo hacemos con el corazón. Y no solamente hacemos eso, escribimos mensajes motivadores, escribimos mensajes de la palabra del Señor. Pero ¿cuántas estamos dispuestas a ensuciarnos las manos por alguien? ¿Cuántas estamos dispuestas a tomar de nuestros bolsillos para dar a alguien? Mis hermanas, la reflexión es, mi amor no se debe quedar en una pantalla. Mi amor se debe traducir en presencia física y en ayuda real. ¿Cuántas estamos dispuestas a ir a un hospital a dar una ofrenda o a ir a cantar? Hermanas, quiero terminar con algo que es un testimonio mío y perdonen que use un testimonio mío, pero justo cuando estaba estudiando para esta tarde, y fue la semana pasada, fuimos a visitar a una hermana con mi esposo
y precisamente su esposo de esta mujer acaba de fallecer hace unos momentos, hace quizás una hora. Y fuimos a orar por ella con mi esposo y les dimos abrazos y le dimos palabra. Había más gente y escucho de ella decir que, que un día ella se tuvo que ir a caminar porque tenía mucha hambre y ya no tenía dinero para siquiera comer porque había gastado mucho por la enfermedad de su esposo. Lo escuché y fui a casa y me puse a repasar precisamente lo que les estoy diciendo ahora, mis hermanas. Y sí es cierto, las oraciones valen. Sí es cierto, la palabra de Dios vale. También nuestro amor debe ser activo, y también nuestro amor se debe de demostrar. El Señor me dijo, debes tener un amor activo y entonces tienes que entregar una ofrenda. Y perdónenme, mis hermanas, simplemente no soy ejemplo. La Biblia dice que si yo puedo, por Juan, dice que si yo puedo tener una pizca de amor, es precisamente por lo que él dice también, que si tengo una pizca de amor, es porque él me amó primero. Pero mi amor no puede quedarse en una idea, mi amor tiene que ser activo. Hoy la cultura nos está llevando a ser egoístas, nos ha hecho individualistas. Mientras yo esté bien con Dios, mientras yo haga mis devocionales, mientras yo ore y vaya los domingos a la iglesia, no hay problema, decimos. Juan nos recuerda que la fe es auténtica si se vive en relación con otros, especialmente con aquellos que no hemos elegido nosotros, sino que Dios mismo ha puesto a nuestro lado. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor, porque una vez más tú nos has enseñado los fundamentos del Evangelio, Señor. Gracias, Señor bendito, porque el Evangelio, Señor, no solo es palabras, sino hechos, y tú nos lo has demostrado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, enséñanos a reflexionar acerca de cómo está nuestro amor hacia los demás, porque quizás, Señor, lo que refleje mi respuesta, Señor, va a reflejar mi relación contigo. Enséñanos a amar a los demás. Enséñanos a reflejar tu amor, pero tu amor activo, tu amor, Señor, demostrable, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor las bendiga, mis hermanas. Gracias, hermana Rosita, por esta linda exposición de la palabra que nos motiva en esa tarde a tener una comunión estrecha con el Señor y también gozar de su amor transformador para amar a otros como a Dios le agrada. Gracias a Dios. Yo soy Rocío de Perú y tengo el honor de presentar en ese momento a la hermana Cinta Castaño, esposa del pastor Pablo Sabatini. Ella tiene dos hijos, Santiago y Ana. Su profesión es acompañante terapéutica y ama mucho al Señor y está dedicada a servirle por completo en la Alianza Cristiana y Misionera de la Argentina, en la ciudad Azul, provincia de Buenos Aires. Ella nos acompaña esta tarde-noche exponiendo el tema Reflejando su amor en la crisis. Recibamos. Bueno, buenas tardes, noches acá en Argentina, en Azul. Gracias, la verdad que estaba pensando en todo
la hermana Rosita estaba hablando con con tanta dulzura, eh, y estaba reflexionando en eso, ¿no? En todos los puntos que ella nos compartía. Eh, pero bueno, reflejando su amor en las crisis es lo que me convoca a mí, y el lema, el sublema, ¿no? Digamos, de este encuentro que podemos tener y que la verdad que es una bendición porque podemos hacerlo, nos encontramos en diferentes países a miles de kilómetros de distancia, eh, y es una bendición enorme, ¿no? Pero bueno, este título, cuando Isabel, la presidenta, me lo compartía, me parece tan profundo y tan desafiante, ¿no? Que me tuvo pensando todos estos días desde el momento en que lo estaba preparando y con honestidad me encontré también siendo confrontada, como recién me pasó escuchando la Rosita, en esto de poder reflejar su amor en medio de la crisis, ¿no? Y ya aparece una palabra ahí, esa palabra crisis, que ya un poquito nos llama la atención, ¿no? Y una palabra a la que le tenemos miedo, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de reflejar su amor, nos parece a lo mejor una meta, bueno, medianamente alcanzable, aunque recién Rosita nos hablaba, ¿no? Toda esta palabra en esta carta del apóstol Juan, que también es tan confrontativa, ¿no? Y en el contexto en el que la escribe. Pero bueno, uno habla así, ¿no? Y nos parece que podemos lograr esa meta, ¿no? De poder amar a otros, eh, pero ¿de verdad podemos hacerlo cuando estamos en crisis? Se vuelve un desafío que es muy difícil llevar a cabo, al menos con nuestras propias fuerzas. La realidad es que no existe nada en nosotros si no es por Jesús. Y Rosita también lo compartía recién, ¿no? No pueden hacer amor de nosotros, no podemos reflejar nada si no es a través de la persona de Jesús en nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra reflejar o reflejo, podemos mencionar sinónimos como mostrar, plasmar, revelar, evidenciar, manifestar, ¿no? El desafío, cuando pienso en estas palabras, aumenta un poco más, ¿no? Y mientras más pienso en estas palabras, creo que va a aumentar aún más el desafío, al menos para mí, de poder revelar a otros el amor de Dios en la vida cotidiana, pero también en medio de las crisis de la vida. Es un desafío mucho más grande, ¿no? Se nos hace como cuesta arriba cuando pensamos en mostrar, en reflejar a Jesús y su amor y todo lo que Jesús ha puesto en nosotras, pero cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Y pensando en la palabra crisis que nos convoca a través de este lema, ¿no? En su significado más simple tiene que ver con un punto de quiebre, ¿no? Un punto de cambio. Y para muchas de nosotras esta palabra tiene una connotación negativa, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos que nuestros países están en crisis, las naciones están en crisis, ¿no? Están en puntos de quiebre. Las crisis son entonces, para llamarla con alguna palabra que nos es también más familiar a nosotras como cristianas, ¿no? En nuestro mundo evangélico, por decirlo de alguna manera, son aquellas pruebas, ¿no? Aquellas dificultades, aquellas aflicciones, son esas tormentas de la vida, ¿no? Esos huracanes, porque hay veces que hay tormentas que son nivel huracán, ¿no? Hay tormentas que duran días, que pasan, hay otras que duran semanas, hay otros huracanes que duran también poco tiempo, pero dejan todo completamente devastado. Nos dejan en el piso, literalmente. Creo que algunas de nosotras hemos podido observar a través de la televisión, algunas en sus propios países han vivido situaciones, ¿no? Donde han habido huracanes, y cuando uno ve las imágenes después de que pasa el huracán, queda todo completamente devastado, queda todo deshecho. Pareciera que todo lo que está ahí y lo que vemos después del huracán parece que quedó completamente destruido. Y si pensamos en tener que reconstruir una ciudad, un país, un lugar después de un huracán, cuando miramos las imágenes decimos, ¿de qué manera?
¿no? ¿De qué manera vamos a poder volver, se va a poder volver a construir esta ciudad, esas casas que se cayeron, esos edificios, y pareciera eh, imposible, ¿no? Porque son esos huracanes que arrasan con todo. Y en nuestra vida personal, esos huracanes, esas crisis, esas tormentas, son aquellas de las que queremos huir, porque estamos muertas de miedo. Mientras más miramos el nivel del huracán, más queremos escondernos, ¿no? Hay veces que nosotras mismas nos metemos en las pruebas, ¿no? En las tormentas. A veces nosotras con nuestras propias decisiones nos metemos como en el ojo de la tormenta y la buscamos nosotras. Y aún de esas tormentas, si nos volvemos a Dios, Dios nos vuelve a rescatar. Pero hay otras tormentas y hay otros huracanes que nos encuentran. Y de repente estamos caminando en la vida con Cristo, ¿no? Quizás les suena familiar esto que digo, ¿no? Y de repente vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y todo está perfecto, ¿no? Pero de repente nos envuelve una tormenta, nos envuelve un huracán, ¿no? Como aquella tormenta que encontró a los discípulos, recuerdan ahí en el mar de Galilea, Jesús durmiendo y la tormenta los encuentra, ¿no? Son esas que nos sacuden tanto, tanto, que es muy difícil permanecer, estar firmes, estar en pie. Se nos hace muy difícil residir en Cristo sin movernos. Y cuando hablamos de la palabra residir, miren qué interesante, que la palabra que el Nuevo Testamento usa para permanecer, hablando un poco también pensando en el lema de permanecer en su amor, ¿no? Y esta palabra que de verdad nos llama la atención, ¿no? Cuando miramos el título y vemos palabras tan profundas como permanecer en su amor, ¿no? Permanecer en su luz, pero permanecer tiene que ver con residir, con vivir, con estar, en este caso, en Cristo. Y cuando vienen esas tormentas, es muy difícil permanecer en Cristo, ¿no? Y seguir creyendo que ese Cristo, ¿no? Al que amamos, al que seguimos, al que le servimos con todo nuestro amor y con toda la pasión que tenemos y que nos caracteriza como mujeres, ¿no? Ese Cristo sigue estando con nosotras en medio de esos huracanes. Y nosotras seguimos estando con Él, además, ¿no? Pero esas crisis en nuestra vida ponen en jaque lo que hemos creído, ¿no? Y a lo que nos hemos aferrado durante toda nuestra vida, ¿no? A su palabra, a la fe que tenemos en Él, ¿no? Y cuando esas crisis aparecen, esas tormentas aparecen, nuestra fe se quiebra, ¿no? Y ahí se produce esta crisis, ¿no? Y esa crisis es cuando te das cuenta que tu realidad no coincide con lo que crees. Cuando hay una incoherencia entre la teoría y los hechos que están sucediendo en tu vida. Y ahí tenemos un problema, porque ahí entramos en crisis, ¿no? Ahí se produce un quiebre en nuestra vida. Y a veces es muy difícil seguir adelante. Porque de verdad, cuando las cosas van bien en nuestra vida, ¿no? Cuando nuestra familia está bien, cuando nuestro matrimonio está bien, ¿no? Cuando nuestros hijos están bien, cuando hay salud, ¿no? Cuando no nos falta nada, cuando tenemos trabajo, cuando podemos llegar a fin de mes, como decimos acá en Argentina, no sé si en otros países se dice así, pero no, cuando podemos llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Y todo está medianamente ordenado en nuestra vida, es fácil reflejar a Jesús. Es muy fácil cuando todo va bien, pero cuando las cosas cambian y cuando esas tormentas aparecen de repente, se torna muy difícil y es un desafío muy grande para nosotras permanecer, porque parece que todo se puede caer a pedazos. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir en pie? ¿Cómo hacemos para poder realmente reflejar no solo el amor de Dios en nuestras vidas, sino todo lo que Dios ha puesto en nosotros cuando estamos atravesando esas tormentas, ¿no? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 13, una carta súper conocida, muy leída seguramente por todas nosotras.
el apóstol Pablo viene hablando de ponerse la armadura, ¿no? Y es famoso ese pasaje y esos versículos. Y dice el versículo 13, por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie firmes. Miren qué interesante. Y la Reina Valera dice, habla de, en vez de batalla, usa la frase cuando venga el día malo, ¿no? Es que el día malo va a venir. El día en el que todo cambia de repente y el día de la tormenta, el día de la prueba, el día de la crisis, va a venir. Pero el desafío de Pablo es, pónganse esta armadura, ¿no? Y podríamos hablar de la armadura, no lo vamos a hacer ahora, porque ese día malo va a venir, pero cuando pase ese día, si ustedes se colocan la armadura, van a poder seguir en pie. Y una vez que viene la tormenta y una vez que viene el huracán, que uno no sabe para dónde salir corriendo y en dónde esconderse, nosotros podemos decir, podemos estar en pie, podemos seguir en pie. Recuerden las palabras de Jesús, ¿se acuerdan? Juan capítulo 16, versículos 33, muy conocida, ¿no? Estas palabras de Jesús. En el mundo van a tener aflicciones. El día malo va a venir, la crisis va a venir, la tormenta va a venir. En el mundo, en el sistema de este mundo van a tener aflicciones. Y la palabra aflicción, miren qué interesante, proviene del latín. Aflicciones implica, escuchen estas palabras, porque nos da miedo, pero es la realidad. Implica sufrimiento, implica padecimiento, implica molestia, ¿no? En el original griego, la palabra que Jesús usa ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, es la palabra tlipsis, y se traduce como presión, cuando estamos presionadas de todos lados, ¿no? Y podríamos hablar también de la presión y de los frutos que trae esa presión sobre nuestra vida, no lo vamos a hacer ahora, pero esos momentos llegan a nuestra vida. Y yo recuerdo a fines del año 2022, y uno no tiene que ser autorreferencial, Rosita recién lo decía, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de algo que Jesús hizo en nosotros, en nuestra vida, de alguna manera somos un poco autorreferenciales porque estamos haciendo referencia a lo que Jesús hizo. Pero no estoy hablando de mí y no voy a hablar de mí, sino de lo que Jesús hizo en mí. A fines del año 2022, en vísperas de la Navidad, estábamos como familia organizando nuestras vacaciones de verano, que es lo que hacemos siempre la mayoría de las familias argentinas en esa época. Los meses de enero y febrero son épocas de vacaciones acá en Argentina, así que nos estábamos preparando para eso. Y estábamos caminando con mi esposo y de repente me descubro a la altura de mi clavícula izquierda un bulto bastante duro cuando lo palpaba. Entonces le pregunto a mi esposa, ¿vos te parece que esto que tengo acá del otro lado lo tengo? Porque no sabía si era un hueso o qué era. Y él me dice, no, no lo tenés del otro lado, así que es algo raro. ¿Por qué no llamás a tu doctora, le mandás un mensajito, un WhatsApp y le preguntás si te puede ver? Así que eso fue lo que hice. Y para hacerles la historia corta, mi doctora no le gustó lo que vio, me mandó a hacer una serie de imágenes y al cabo de unos días me dieron los resultados de esas imágenes y de unas biopsias que me hicieron y lo que tenía finalmente era cáncer. Tenía un linfoma de Hodgkin que estaba avanzando bastante rápido, por lo cual mi médica me dijo, mira, tenés que irte a Buenos Aires, yo vivo en Azul, no vivo en Buenos Aires, estamos más o menos a unos 260, 70 kilómetros de la capital de Argentina, y mi médica me dice, tenés que irte rápidamente, Cintia, no podemos esperar, necesitas atenderte rápido, porque realmente no sabemos hasta dónde se expandió tu cáncer. El linfoma de Hodgkin es un cáncer muy agresivo, hay varios tipos, pero en mi caso era un cáncer bastante agresivo y de un crecimiento rápido, así que no podíamos esperar. En menos de 15 días me hicieron 2 cirugías, estaba en menos de 20 días comenzando ya mi tratamiento con quimioterapia. Más o menos me aplicaron 24 quimioterapias en total hasta terminar mi tratamiento.
Estuve con mucho dolor físico, varias veces hospitalizada, al menos 5 veces hospitalizada, de las cuales 3 estuve con riesgo de vida. Y el cáncer dejó marcas no solo de las cirugías en mi cuerpo, sino que también dejó marcas emocionales. Después de terminar mi tratamiento con el linfoma, que para la gloria de Dios entré en remisión completa del linfoma, y Dios hizo milagros tremendos que ahora no tengo tiempo para compartirles, pero en algún otro momento se podría dar. Eh, pero eh, luego de terminar el tratamiento, entré en un estado de depresión y a su vez de ansiedad. Lo que mi psicóloga por ese tiempo diagnosticó, ¿no?, como una depresión postraumática por todo lo que el cuerpo había sufrido y ahora el cerebro estaba asimilando. Estoy viendo acá que está Gracielita Nápole y ella se acordará que estuvo visitándome en esos, la tengo acá, pues la que veo, por eso la menciono a ella, eh, más allá de la iglesia, ¿no?, que estuvo orando por mí, por supuesto, pero ella va a recordar esos momentos de ese tiempo de depresión porque estuvo en casa visitándome junto con su esposo y orando por mí también. Pero digo, esas tormentas de la vida que nos pasan, ¿no? Y recuerdo una noche específica que no podía dormir y estaba internada en una clínica y como no podía dormir, había pedido que me den calmantes o que me den pastillas para dormir y bueno, por supuesto el médico me las dio, la enfermera me las suministró, ¿no? Yo tenía un catéter puesto, así que estaba con todo con cables, ¿no? Para suministrarme las medicaciones por ese catéter. Y como no me podía dormir, pedí medicación. Esa medicación me cayó muy mal esa noche. Así que a la siguiente noche dije, no voy a pedir medicación. De alguna manera, a pesar del dolor físico que tenía, de alguna manera me tengo que dormir. Y miren lo que pasó, es la estrategia que el Señor me dio en ese momento y se las quiero compartir. Desde muy chica conozco a Jesús, así que me he aprendido algunos versículos de memoria. Eh, y en esas noches que no podía dormir, lo que hacía era recitar versículos de memoria, la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios era ese bálsamo en ese momento, y yo empezaba a recitar el Salmo 23, Proverbios capítulo 3, que me lo enseñó mi maestra de escuela bíblica, y empezaba a recitar un montón de versículos que eran como la anestesia para mis dolores hasta que me dormía. Así que todas las veces que me internaron, que fueron varias, cuando yo no podía dormir por los dolores que tenía, empezaba a recitar la Biblia, ¿no? Y de esa manera lograba dormirme. Es chistoso ahora, o sea, yo lo cuento con, me causa ahora gracia, ¿no? Pero realmente en ese momento fue una solución que el Espíritu Santo me dio para poder dormir toda la noche. Pero para terminar, porque no quiero extenderme más porque no hay tiempo, pero ¿cómo hacemos para reflejar el amor de Dios, para ser reflejos de su amor en medio de semejantes tormentas? Yo te conté la mía y te compartí la mía. Quizás vos tenés otros tipos de tormentas. Quizás vos me decís, Cintia, la que estoy atravesando es un huracán que dejó todo devastado, ¿no? A veces situaciones con nuestros hijos que no sabemos cómo resolver, que no sabemos para dónde salir, que no sabemos cómo acompañar y que nos atraviesan. Y quizás algunas de las que están aquí sean líderes, pastoras, siervas del Señor, hagas algo en tu iglesia y de repente vos te encontrás con ese huracán y no sabés para dónde salir. Y lo primero que quiero dejarte son solamente 2 puntos cortitos, es pensar en qué me pasa a mí con esta tormenta. ¿Qué me pasa a mí como mujer, como cristiana? ¿Cómo está mi fe? ¿Qué le pasa a mi fe con esta crisis que me está pasando? ¿Tengo preguntas para decirle a Dios? ¿Tengo preguntas en este momento? ¿No? Ser honestas con lo que sentimos, exponer nuestro corazón, nuestros dolores delante de Jesús, nuestros miedos. Recuerdo cuando estaba esperando el diagnóstico, honestamente yo estaba aterrada, y sé que algunas de las mujeres que están conectadas han pasado
por situaciones así de enfermedad y de otras cuestiones que estamos ahí a la espera de un diagnóstico o de algún familiar o de nuestro esposo o alguna situación, y el miedo es completamente normal. Y recuerdo que me quedé una noche orando cuando mis hijos estaban durmiendo, mi esposo estaba durmiendo ya, y le dije, Señor, yo no quiero pasar por esto, no quiero pasar por esto, yo no quiero tener que enfrentarme a esto. Y después de llorar un largo rato, un susurro, hermanas, un susurro suave, casi que no se podía oír, pero que el Espíritu Santo susurró a mi oído, Cintia, no voy a evitarte este dolor, pero te prometo que voy a estar con vos. Y después de llorar bastante tiempo, recibí dos noticias, ¿no? Había que atravesar la tormenta, pero la noticia más importante era que Jesús iba a estar conmigo. Jesús está a nuestro lado. Y a Dios le importa lo que nos pasa. A veces creemos que somos las supermujeres, porque podemos hacer mil cosas a la vez, porque lideramos, porque pastoreamos, porque aconsejamos, porque tenemos la palabra justa para otros, porque estamos ahí con nuestros hijos a la par de nuestro esposo y servimos y trabajamos, pero no somos supermujeres. No lo somos. No en nuestras fuerzas. Y somos muchas veces vulnerables. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo habla en Corintios y le dice a los esposos cómo deben tratar a sus esposas? Les dice como a vasos más frágiles, porque eso es lo que somos, vasos más frágiles. Somos frágiles y necesitamos hacernos vulnerables. El Salmo 13 dice, David ahí me encanta, porque él expone su corazón y dice, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Es necesario abrir nuestro corazón y decirle a Dios, tengo miedo, no quiero pasar por esto. Jesús mismo lo hizo en Getsemaní. Y en esa vulnerabilidad, lo segundo es ser conscientes de que es Cristo en nosotras. Es Cristo en nosotras. Cristo es suficiente. Su presencia es suficiente. Él basta. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. ¿Recuerdan Gálatas 2:20? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y es por eso que hoy podemos reflejar el amor y todo lo que Dios ha puesto en nosotros en medio de las crisis. Necesitamos realmente en esa vulnerabilidad reconocer que no somos nosotras, es Cristo. Cuando tengo la oportunidad de compartir con personas que no conocen a Jesús y me preguntan, Cintia, ¿vos cómo hiciste? He tenido la oportunidad de hablar con gente, con mujeres que no conocen a Jesús, que han atravesado por enfermedades oncológicas y están por ahí muertas de miedo de comenzar un tratamiento. ¿Cómo hiciste? Y mi única respuesta es Cristo. Solo Cristo. Mi ayudador, mi defensor, mi guardador, solo Él. Y solo cuando esa tormenta llegue a su fin, vas a poder ser un reflejo de su amor. Porque atravesaste esa crisis, atravesaste esa tormenta, ese huracán, y hoy estás en pie, no por tus fuerzas, no por quien vos seas, no porque sos una supermujer, sino porque Jesús es en vos y es Él el que te ayuda a poder reflejar ese amor. No hay manera de que podamos reflejar el amor o algo de Jesús en nuestra vida si no es por su gracia, porque Él produjo cambios en nosotras a través de nuestros dolores y sufrimientos. Es el Espíritu Santo a través de nosotras. Y si hay algo lindo, como dice una amiga que amo mucho, que es de nuestra congregación, dice, si hay algo lindo que vos ves en mí, no soy yo, es Jesús. Y si hay algo que yo puedo reflejar, mostrar o revelar al mundo, es Jesús. Es lo que Jesús hizo en mí. Amén. Por último, quiero decirte algo y oramos y ya terminamos. Miren, ninguno de nuestros dolores es en vano. Cada uno de los sufrimientos, los dolores, sean físicos, sean emocionales, sean huracanes espirituales, cosas que suceden con nuestros hijos, esas cosas que de repente no sabemos cómo solucionar, nada de eso, nada de lo que a vos te pase se pierde en Dios. Nada es un desperdicio. Todo
todo lo que Dios permite en nuestra vida es parte de un plan soberano que aún a veces no entendemos, que aún a veces no le encontramos explicación y no sabemos el plan completo porque no lo vemos, pero por la fe lo recibimos y entendemos que Dios está con nosotros y que Él es el que nos mantiene firmes y nos hace permanecer en medio de las crisis para poder reflejarlo a Él. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque nada podemos si no es por vos. Señor, qué difícil es reflejar tu amor o que salga algo bueno de nosotros cuando estamos pasando por tormentas en la vida. Señor, creo que la mayoría de las mujeres que estamos conectadas a través de este Zoom, hemos vivido situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento y cosas que vos solo conocés. Cuántos momentos donde parece que pasó un huracán literalmente por nuestras vidas y dejó todo devastado. Y estamos muchas veces muertas de miedo porque no sabemos a dónde salir. Pero Señor, en esos momentos viene tu susurro. Quizás no puedo evitar tu sufrimiento, pero voy a estar con vos. Y Señor, yo quiero bendecir a mis hermanas, Señor, y pedirte específicamente por aquellas que están atravesando tiempos de dolor, de sufrimiento, tiempos donde no entienden quizás, y tiempos en los que se sienten que no dan más, que no tienen nada más para dar, Señor, porque el problema, la situación es tan fuerte, la crisis produjo tanto quiebre en nuestras vidas, pero Señor, confiamos en tu soberana voluntad, confiamos en tu plan completo, confiamos, Señor, en que vos te perfeccionás en nuestras debilidades, como dice el apóstol Pablo. Señor, en que es tu gracia todo lo que necesitamos para mantenernos en pie, Señor, porque una vez que el día malo pase, estaremos en pie. Señor, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, porque todo lo puedo en Él. Señor, vos sos a través de nuestras vidas. Señor, bendigo a mis hermanas, a cada una de las que está conectada. Te pido que tu paz, tu consuelo, tu amor las rodee en este tiempo. Señor, y vos vengas a hablar, Señor, a traer tu palabra en medio de cualquier situación, Señor. Gracias, gracias porque estás con nosotras. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermanas. Cuando nadie
gracias a Dios por estas palabras tan hermosas. Gracias por la adoración de los hermanos allí de la iglesia de Cipolletti, de la Alianza. Y resuenan en mi mente todavía frases tan fuertes y tan correctivas para cada uno de nosotros, ¿no? Necesitamos conocimiento real y genuino de Dios a fin de que podamos tener una preciosa relación con Dios. Ese conocimiento y esa real y genuino nos dará esa relación hermosa. Mis amadas, qué tremendo, ¿no? Pero qué verdadero. Y pensaba en cuando Cintia nos compartía su testimonio. Solo un amor tan grande como el de Dios puede sostenernos en las crisis. Solo un amor tan grande como el de Dios puede permitirnos, como ella decía también, ver a los demás en amor, comprenderlos y poder llegar a expresar ese amor que Dios nos ha tenido en medio de las crisis. Mis amadas, este tiempo de Dios para nuestras vidas hace que podamos ser transformadas por su gran amor y misericordia, a fin de que se refleje a los demás el amor de Cristo. Damos gloria a Dios, el único, el que a través de entregar a su único Hijo, a su unigénito Hijo, nos mostró tal amor, tal amor. Gloria a su nombre. Y gracias, gracias por este amor que ustedes han tenido al darnos esta palabra y compartirnos esta palabra que Dios les ha dado. Las amamos, Rosita y Cintia, las amamos. Y queremos escuchar ahora a nuestra hermana Isabel de Mutre. Ella nos va a compartir algunas cosas preciosas que Dios tiene preparados también en su gran amor para con cada una de nosotras. La escuchamos, amada. Muchas gracias, Isabelita. Qué hermoso tiempo, hermanas queridas. Damos gracias al Señor Amén. por este momento tan lindo que nos ha permitido estar juntas, escuchando su palabra y aprendiendo a permanecer juntas en la luz de Cristo, reflejando su amor como hemos sido desafiadas en estos dos mensajes. Sigamos adelante, hermanas queridas, practicando esta clase de amor, aún en medio de las crisis, como hemos escuchado. Creo que aquí hay algunas hermanas que han pasado por diferentes crisis y son un ejemplo de permanencia, de permanecer en la luz de Cristo. Amadas hermanas, ha sido una bendición contar con la participación de cada una de ustedes desde distintos países de América Latina. Y antes de finalizar, queremos recordarles que ya estamos preparadas para nuestro próximo Congreso Amada 2026, bajo el lema Permanece en su luz. Serán preciosos estudios de la carta de Primera de Juan. Así es que en este tema nos vamos a estar juntas reflexionando para poder permanecer en su luz. Esto se llevará a cabo en la República Dominicana, en la hermosa ciudad de Santo Domingo, en el campamento Roselis. Será un tiempo especial de crecimiento espiritual, comunión y enseñanza para mujeres de todas las edades. Les animamos a mantenerse atentas a la información oficial y también pueden descargar el brochure que les compartimos en el chat y prepararse para ser parte de este evento tan esperado. También queremos informarles que el costo de inscripción para este Congreso Amada 2026 será de $100.
valor que incluye hospedaje, alimentación y materiales durante el Congreso. Sin duda será una hermosa inversión que edificará nuestras vidas. Además, les comunicamos que nuestra próxima reunión virtual, anoten en sus agendas, será el 19 de junio, teniendo como país anfitrión a Chile y con el valioso apoyo de Brasil, Nicaragua, Uruguay y Bolivia. Les esperamos con mucho gozo en cada una de estas actividades. Y para terminar, vamos a orar, dando gracias al Señor por todo lo que Dios nos ha permitido vivir en este día y aprender juntas. Oremos, hermanas queridas. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con un corazón humillado, reconociendo que sin ti nada somos, ni nada podemos hacer. Pero también tenemos un corazón lleno de gratitud por todo lo que tú nos has permitido recordar en este día por medio de tu palabra. Gracias por nuestras queridas hermanas Rosita y Cintia. Ellas han vivido momentos duros de crisis, pero aquí están, Señor, para darnos un ejemplo de perseverancia y de saber que solamente en ti podemos salir adelante. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú haces a través de cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque has tocado nuestro corazón y nos has edificado. Ayúdanos a permanecer en tu luz, reflejando tu amor, aún en las crisis. Padre, te pedimos que guardes en nuestros corazones todo lo que hemos recibido. Que no quede solo como un momento, sino que produzca fruto abundante. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu luz, reflejando tu amor y a caminar cerca de ti todo el tiempo. Oramos, Señor, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor en nuestros hogares, en las iglesias y en el lugar donde tú nos permites vivir. Bendice, Señor, a cada hermana, fortalece al cansado, levanta al que necesita de tu mano poderosa, Señor, y que te pide, que se humilla delante de ti. Gracias, Señor, por tu paz en cada corazón. Y oramos de manera especial, Señor, por Cintia y por Rosita, que tú completes tu obra en ellas. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Confiamos plenamente en ti, que esta tormenta pasará. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos todo lo planificado para Latinoamérica, confiando que tú seguirás guiándonos y obrando en medio de nosotras. Nos despedimos bajo tu gracia y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas queridas, un abrazo desde Ecuador para toda Latinoamérica. Dios les bendiga y nos veremos pronto.